Bueno, hoy me interesa que podamos arrancar haciendo como un repaso o fortalecer un poquito la memoria de aspectos que ustedes ya han venido trabajando, han venido construyendo entre el primer y segundo año, relacionado a lo que tienen que ver con los elementos del clima, ¿sí? Si bien lo han trabajado en primer año lo trabajaron de manera general, el mundo en general, en segundo año lo trabajan en América. Ahora nosotros en tercero lo que hacemos es retomar esos conceptos, esos saberes que ustedes han venido construyendo y usarlos para analizar nuestro contexto como país, ¿no es cierto? O sea, nuestra situación aquí en Argentina. Entonces, lo primero que tenemos que recordar son algunas cuestiones vinculadas al clima, de qué hablamos cuando hablamos de clima, el tiempo, eh, los elementos del clima, ¿sí? Entonces, siempre es bueno que esa diferencia, por más simple que parezca o sencilla de hacer, la tengan presente. Cuando nosotros hablamos de tiempo, por ejemplo, es bueno recordar que nos vamos a estar refiriendo a las condiciones de la atmósfera. ¿Qué quiero decir con esto? A la temperatura, la humedad, la presión, los vientos en un lugar y en un momento específico y a la interacción que hay entre ellos, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo meteorológico yo puedo decir que varía, porque durante el transcurso del día se puede modificar la temperatura, la nubosidad, la presencia de lluvias, o sea, puede variar en un día, puede variar en una semana, ¿sí? Entonces yo hablo de cómo cambia el tiempo o las variaciones en el tiempo. En cambio, cuando voy a hablar de clima, ahí sí tengo que tener presente lo siguiente, o sea, ya no voy a estar hablando de un periodo corto de tiempo, sino que yo para hablar de que cambia el clima, depende de los estudios, algunos van a decir, tengo que considerar un periodo de 10 años o incluso otros van a extenderlo hasta 30, entre 10 y 30 años. El clima es el estado de las condiciones regulares de esos elementos que nombré antes, ¿sí? A lo largo de un periodo, como les decía, mucho más extenso en una zona determinada. Entonces, el clima es más estable que el tiempo meteorológico. Yo puedo decir, el clima de la provincia de Buenos Aires es templado, húmedo, todo el año, ¿sí? Por más que en invierno haya determinadas temperaturas y en verano haya otras, este, y por más que dentro de una misma estación haya variaciones de temperatura, de precipitaciones, ¿sí? Lo que está cambiando ahí o lo que yo estoy reconociendo son modificaciones o variaciones en los elementos, ¿sí? De estos elementos que fuimos mencionando hoy, a la interacción de los mismos, pero no estoy hablando de un cambio de clima, sino que estoy hablando de un cambio en el tiempo, en las condiciones del tiempo meteorológico. Entonces, siempre tengo que tener presente esta cuestión de que los factores, los dos elementos que definen los tipos de clima van a ser la temperatura y las precipitaciones, ¿sí? Siempre tengo que tener en cuenta esas dos cuestiones, pero al mismo tiempo van a haber factores que inciden sobre la temperatura y sobre las precipitaciones. Es decir, yo tengo que tener en cuenta factores como la latitud, la distancia respecto al mar o continentalidad y la disposición del relieve. Latitud, ustedes se recordarán que han trabajado sobre el planiferio, han trabajado lo que es latitud, lo que es longitud. Bueno, entonces yo cuando voy a estar hablando en Argentina puntualmente, tengo que tener presente que la variación de la temperatura en nuestro país está condicionada por el desarrollo en latitud, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Yo tengo que analizar los territorios del norte que tienen temperaturas más elevadas. ¿Por qué? Porque están más próximos al Ecuador y descendiendo, o sea, las temperaturas van descendiendo a medida que nos dirigimos al sur, ¿sí? Por ello nosotros vamos a encontrar mayores temperaturas en Formosa que en Tierra del Fuego. A eso se refiere cuando decimos que, bueno, tenemos que tener en cuenta el desarrollo en latitud o la distancia al Ecuador, ¿sí? Entonces, si tomamos
Si consideráramos esta cuestión de la latitud, podríamos establecer grandes franjas climáticas, ¿no es cierto?, en la Argentina, y podríamos decir que poseemos climas cálidos al norte, templados en el centro y fríos en el sur. Eso, por supuesto, a grandes rasgos, porque después tenemos que tener en cuenta otros factores que también van a influenciar y que van a modificar esto. ¿Cuáles son esos otros factores que también modifican? Por ejemplo, la altitud. ¿Sí? La altitud, como el nombre ya les está diciendo, va a estar relacionado al relieve, ¿sí? A las variaciones que yo pueda encontrar en la altura de los relieves. La temperatura desciende con la altura de los relieves. Es por ello que en el territorio argentino va a disminuir hacia el oeste, por la acción de este factor justamente. Entonces si miramos un mapa, podemos observar que las temperaturas que se registran en la Puna son inferiores a las que hay en Misiones, por ejemplo, ¿sí? Por más que digamos, estemos hablando de una latitud norte, o sea, la ubiquemos en una latitud similar. Otro factor que influye en las características de la temperatura es la distancia al mar, ¿sí? O quizás también lo podemos encontrar como el factor de la continentalidad. A mayor distancia del mar, mayor es la diferencia entre la temperatura máxima y mínima. Es decir, o sea, ¿qué nombre recibe esto? Amplitud térmica. Hay una mayor amplitud térmica. Tengo que tener presente entonces que en las zonas alejadas del mar, la humedad y las precipitaciones disminuyen. Y al tiempo que aumentan, como recién les decía, la amplitud térmica, o sea, las diferencias de temperatura diarias y estacionales. ¿Sí? O sea, no solo de una estación a otra, sino que dentro del mismo día, por ejemplo, durante el día determinadas temperaturas y por las noches otras absolutamente extremas, diferentes a las que hubo durante el día. Y en las zonas próximas al mar va a ser diferente esto, ¿sí? Las temperaturas van a ser más moderadas, siempre en comparación con lo que nombramos antes, y las precipitaciones abundantes. Otro factor fundamental es la disposición del relieve, ¿sí? La altitud. Por ejemplo, los grandes sistemas montañosos, ¿sí? Que nosotros en nuestro territorio vamos a encontrar fundamentalmente al oeste, actúan como barreras e impiden el paso de los vientos húmedos provenientes del océano hacia el continente. Recuerden que yo este ejemplo les había mencionado cuando, no recuerdo si era la clase que les expliqué la consigna del trabajo de ambiente, pero sí sé que le hablé de esta cuestión de la influencia del relieve en cuanto a esta cuestión de los vientos, si pasaban húmedos o no pasaban húmedos, ¿sí? Entonces, recordar esta cuestión que es importante. Los relieves montañosos funcionan como barreras e impiden el paso de los vientos húmedos provenientes del océano hacia el continente. En cambio, cuando no hay sistemas montañosos, los vientos húmedos pueden ingresar por muchos kilómetros hacia adentro del continente y provocar precipitaciones en grandes extensiones. Entonces, recapitulando un poquito, pasando en limpio, nosotros tenemos que tener claro lo siguiente, ¿sí? Si yo pienso en los climas de Argentina y quiero establecer una diferenciación contemplando la latitud, tengo que, en principio, tres grandes franjas de las que puedo hablar, o sea, tres tipos de climas: cálido, templado y frío. Pero al mismo tiempo, cuando yo estoy haciendo esta denominación de cálido, templado, frío, estoy asociándolo a, a las temperaturas, ¿sí? Yo estoy analizando en función de las temperaturas, pero también tengo que analizarlo, de tener en cuenta, cuando hablo de clima, es al tener en cuenta las precipitaciones. Entonces, si yo considero las precipitaciones, voy a estar hablando de climas húmedos, de climas áridos, de climas semiáridos o climas serranos o de alta montaña, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces es común que nosotros podamos escuchar que en Argentina, y pienso en Misiones, y digo clima cálido, subtropical, sin estación seca, ¿sí? Estoy hablando del clima,
pero lo estoy clasificando a partir de tener en cuenta la temperatura, por eso digo cálido, subtropical, y tengo en cuenta las precipitaciones, por eso hablo de sin estación seca. Y los vientos dominantes también son un factor importantísimo a tener en cuenta porque también ejercen influencia sobre las características del clima. Los que provienen del océano son húmedos y por lo tanto sobre el continente hacen que aumente la humedad del aire y provocan lluvias. Los vientos que provienen del continente son secos y en general impiden la formación de nubes. Los vientos son corrientes de aire que se mueven desde zonas de alta presión atmosférica hacia otras de baja presión. En la Argentina, los vientos más frecuentes que vamos a encontrar son la sudestada, que influye en la zona del Río de la Plata, el viento sonda, que sopla en la región cordillerana, y el pampero, que afecta a la zona centro del país. El viento sonda es un viento que se origina en el Océano Pacífico. Si tienen un mapa, sería bueno que lo tengan a mano, entonces van ubicándose, van tratando de reconocer lo que va surgiendo a medida que charlamos, y si no lo tienen a mano, por lo menos que puedan hacerse el mapa mental a medida que vamos hablando. Entonces les decía, esta cuestión, hablamos del viento sonda, se origina en el Océano Pacífico y va a ascender por la ladera occidental de la cordillera de los Andes en la zona de la región de Cuyo. ¿Sí? Acuérdense, cuando hablamos de occidental vamos a hablar de oeste. Durante el ascenso se enfría y puede provocar la disminución de la visibilidad porque levanta la nieve que encuentra acumulada en las cimas de las montañas. Por este fenómeno se lo llama también el viento blanco, ¿sí? Viento sonda o el viento blanco. Al llegar a la ladera oeste de las montañas, comienza su descenso y las partículas que transporta se friccionan entre sí, liberando calor y aumentan la temperatura. Muchas veces el aumento de la temperatura es tan brusco que afecta a los cultivos de vid, que son sumamente importantes, ustedes saben, para la economía de la región de Cuyo. Este viento, ¿cuándo se va a encontrar con mayor frecuencia? Entre los meses de mayo y agosto aproximadamente. En los casos en que afecta solamente la zona de montaña, recibe el nombre de sonda de altura. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando afecta solamente a las regiones de altura. Otro de los vientos característicos de Argentina es la sudestada. Este viento es frecuente entre los meses de abril y octubre y ocasiona lluvias leves, lloviznas, pero esas lloviznas que pueden llegar a durar varios días. Si sopla con fuerza, impide el normal escurrimiento de las aguas del Río de la Plata y provoca inundaciones en la ciudad de Buenos Aires y en las localidades ubicadas a orillas del río Paraná, que es lo que generalmente solemos ver año a año por la tele, ¿no es cierto? El pampero es otro de los vientos característicos de Argentina. Es un viento frío y seco que proviene del sudoeste cuando dos masas de aire de diferentes temperaturas se ponen en contacto. Y eso que va a generar que avance rápidamente sobre la provincia de La Pampa con un frente frío produciendo tormentas eléctricas y descensos bruscos en la temperatura.